Re. Supreme, capítulo 6, Himmler. Texto del capítulo. Alamitas. Calamitas, ¿estás bien? Preguntó un hombre cubierto de pies a cabeza con una extraña armadura de madera y metal. Una armadura hecha de Uelibloom, un extraño metal con aspecto vegetal que resistía incluso los golpes más letales. Era alto, de aspecto hosco, pero aún así miró a Calamitas con preocupación. Sus profundos ojos marrones se hicieron visibles cuando se quitó el casco para observarla más de cerca. Su nombre era Braelor. Un líder rebelde contra la tiranía del tirano de la selva, Yarim. A su lado había otro hombre, vestido con una túnica. Su rostro estaba completamente cubierto por ella, y parecía fundirse con las sombras. Era más delgado que Braelor y no tan alto, pero la mirada penetrante bajo sus ojos delataba su destreza. Un asesino de la más alta categoría. Su nombre era Statis. Era compañero de Braelor, líder rebelde y amigo. Y de rodillas, con una mano en el frente, estaba Calamitas. Tras haber abandonado finalmente al tirano, Calamitas robaron documentos que contenían toda la información importante relativa al templo de la selva y a las fuerzas rebeldes. Los dos líderes rebeldes no confiaban en ella en absoluto. Era la bruja de la calamidad. Sin embargo, al ser una de las más poderosas dentro de las fuerzas de Yarim, su traición les resultaba muy bienvenida. Por lo tanto, no iban a impedirle unirse a su rebelión. Más poder y más gente a la que atacar al tirano era, sin duda, bienvenido. No lo sé, Braelor. Nunca había sentido esto antes. La bruja se irguió hasta alcanzar su estatura completa, 1,80 m exacto. Aunque los dos hombres que la acompañaban eran aún más altos. De repente tengo un muy mal presentimiento, el viento soplaba a través del templo de montaña en el que se encontraban. Las paredes estaban formadas por piedras apiladas unas sobre otras, y pilares sostenían el techo. En el centro de la sala había una sencilla mesa de madera, sobre la cual se extendían numerosos documentos. ¿Es Yarim? La suave voz de Statis llegó fácilmente a sus oídos. Acabo de decir que nunca antes había sentido esto. Exclamó la bruja. Los dos líderes rebeldes retrocedieron de un salto, con las armas listas. Calamitas sintió un calor que le recorría la espalda y miró hacia atrás. Sus llamas se deslizaban sobre ella casi con lentitud. Cortó el maná que las alimentaba y éstas se debilitaron hasta extinguirse. ¿Por qué? ¿Por qué acaba de pasar esto? No fue mi intención, por favor, no le den importancia. Braelor regresó lentamente a la mesa y posó los dedos sobre un documento. No apartó la mirada de ella. Aquí dice que el progreso ha sido fluido, aunque los materiales necesarios siguen aumentando al igual que mi necesidad de crear. Estoy solucionando la responsabilidad de tus mineros, firmado por Draedon. Calamitas, ¿sabes de qué está hablando? Draedon lleva mucho tiempo trabajando en su gran ópera. Enormes bestias mecánicas que solo sirven para matar. Dice que va a paso de tortuga, pero eso solo significa que su ritmo sigue siendo lento. No le hagas caso. La bruja resta importancia a su preocupación. El verdadero problema es que está solucionando el problema de la lenta recolección de materiales. No sé cómo seguirá, pero conociéndolo y su incesante necesidad de crear, seguro que serán más máquinas. Ópera magna. ¿Cuánto poder tendrán estas cosas? Eso, no lo sé. No deja que nadie los mire y se mantiene callado a pesar de sus constantes elogios sobre sus pruebas. Calamitas miró al ninja. Sin embargo, serán fuertes, quizás más fuertes que yo. Statis miró a Braelor con cierta preocupación. Eso es algo que no podemos permitir. Estoy de acuerdo, tanto él como Yarim llevan matando demasiado tiempo. Calamitas permaneció en silencio. Vuelve a mí. Se giró bruscamente al oír el repentino susurro. Pero lo único que vio fue la pared y la sombra. ¿Sucede algo, Calamitas? ¿O te preocupa que Yarim esté aquí de alguna manera? Preguntó Braelor desde atrás. Ustedes dos, ¿no oyeron eso? Esta vez, Braelor miró a Statis y luego a ella con preocupación. No. ¿Oíste algo? Calamitas se sintió repentinamente mal. Un fuerte dolor de cabeza se instaló en su cráneo. Vuelve a mí. GHHK. Cayó de rodillas y jadeó en busca de aire. Braelor rápidamente comenzó a correr hacia ella, pero ella gritó.
Alto. N, no te acerques más. Se detuvo, y Statis ya estaba al acecho con sus cuchillos. Mirando a lo lejos, hacia las sombras. No veía más que piedra. Vuelve a mí. Un peso la golpeó repetidamente en el cráneo. Cayó al suelo y se estremeció mientras sus intestinos se desparramaban. Su corazón estalló en su pecho y sus costillas se hicieron añicos. Estaba en llamas, helada, asfixiándose, siendo aplastada, explotando. Braelor, ella ha sido maldecida. Sus dedos se partieron por la mitad, sus huesos fueron vaciados con una cuchara, su carne se pudrió, sus ojos se arrugaron, su sangre hirvió. Maldita. ¿Por quién? ¿Quién pudo haberla maldecido sin que ella lo supiera? Le arrancaron la carne del cuerpo, le perforaron el cuerpo con agujeros, le sacaron las venas y le arrancaron las uñas. Haga que pare. Gritó. Vuelve a mí. Me niego. Le rasparon la lengua. Le cortaron los dientes. Le perforaron los oídos y el cerebro. Le arrancaron los tendones. Le fundieron los intestinos. Vuelve a mí. Gritó, cada vez más fuerte. Ya no podía ver a los dos líderes rebeldes. El mundo era dolor, sus emociones eran dolor, su cuerpo era dolor, su espíritu era dolor. 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 Vuelve a mí. 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 Vuelve a mí, Calamitas. XXX, haz que pare. Muy bien, dijo Yarim, mirándola con desdén mientras ella se arrastraba de vuelta a la selva, donde él reinaba. Ella había tomado su decisión y ahora debía afrontar las consecuencias. A partir de ese momento, fue incapaz de sentir otra cosa que rabia y odio. Su maldición permaneció en su mente, distorsionando cada una de sus decisiones. Avisen a la bruja de la calamidad. Es de suma importancia que esté presente en AB3 lo antes posible. Esto es un código pro. Lo primero que oyó fueron las sirenas. Interrumpieron su concentración mientras intentaba realizar complejos hechizos. Ya entonces había avivado su ira. Pero Yarim le había dicho que no destruyera nada en la base de la jungla. Era una orden sin sentido, pero la obligó a obedecer de todos modos. Lo segundo que oyó fue una puerta que se abrió de golpe acompañada de un grito desesperado. Bruja de la calamidad. Esto es una emergencia. Te necesitan en AB3 cuanto antes. La visión de runas y símbolos mágicos grabados en el suelo y las paredes no causó ninguna molestia al soldado. Tampoco le incomodó el bastón que irradiaba una energía aterradora. En cambio, lo que le llamó la atención fue la desaliñada apariencia de una mujer molesta por haber sido interrumpida en su habitación mientras encantaba un bastón. Las ojeras eran más oscuras que su piel.
Su cabello estaba sucio y grasiento. Sus pupilas estaban dilatadas y vidriosas, pero la irritación que reflejaban era constante. Fue solo gracias a la existencia del código Pro, acuñado en honor a la diosa profanada, Providence, quien casi había reducido el mundo a cenizas, que ella no lo mató. Una amenaza contra su mundo. Eso era lo que significaba el código Pro. Su ayuda era necesaria para contener la amenaza. Por eso mismo se estaba hablando con la bruja de la calamidad, a quien todos en el ejército de Yarin temían. Era algo habitual en el ejército, que la hacía enfurecer sin querer. El soldado responsable casi siempre quedaba reducido a cenizas humeantes al instante. La mejor manera de evitar su ira era no interactuar nunca con ella. El soldado raso no tenía ninguna esperanza de sobrevivir, salvo por la orden directa del tirano de la jungla de no destruir la base. Una amenaza contra su vida y una amenaza contra el mundo tenían prioridades distintas. Se habría visto obligado a pedirle independientemente de la veracidad de la orden. Code Pro. Susurró la bruja con cansancio. Las ojeras eran evidentes. Parecía que no había dormido en meses, lo cual era cierto. Se puso de pie, dejando su ritual mágico inconcluso, pasó rápidamente junto al soldado y se dirigió hacia AB3. AB3, uno de los puntos más alejados de la base de la jungla, era un lugar que le resultaba familiar. El único otro sitio al que iba aparte de su habitación. El campo de pruebas de Dredon. Lo que significaba que no se trataba de una fuerza externa causando el código Pro. En cambio, era un error que necesitaba corrección. Antes de verlo, Calamitas no necesitaba saber que se trataba de la nueva mascota que Yarim había adoptado. Ese gusano. Los poderes que le otorgaba haber devorado al dios cósmico Astruneus le permitían distorsionar el espacio-tiempo y la realidad a su antojo. El hecho de que pudiera sentir el tumor maligno de la realidad desde allí significaba que no tendría tiempo de encantar su nueva arma mágica en un buen rato. La atracción sobre su magia, que resultaba casi angustiosa, y la resistencia de su alma, que se negaba a convertirse en la nada. Tenía que resistirse a ser engullida, incluso cuando el tumor estaba tan lejos. Detrás de las gigantescas puertas metálicas del campo de pruebas estaba donde Dredon la necesitaba. No le gustaba esperar. Su fuego se lanzó hacia adelante, impactando contra el metal, consumiéndolo como una enfermedad. Atravesó el metal y vio lo que había sentido. Un enorme agujero negro, intentando absorber todo a su alrededor. Arrancando la escoria reforzada que había sido el suelo del recinto. La zona justo debajo ya estaba completamente desprovista de vegetación. El tumor de la realidad distorsionaba la luz y el espacio a su alrededor mientras ansiaba vorazmente consumirlo todo. Deja de mirarlo como si fuera una especie de manjar mágico, bruja desastrosa. Le gritó una voz atronadora, y sintió cómo aumentaba su irritación. El devorador de dioses había rodeado el agujero negro con cientos de puertas circulares azuladas. Pero era evidente que el gusano no lograba contener la grieta. «Te ves diferente, devorador, ¿te pusiste algo diferente esta mañana?» Calamitas bostezó mientras el gusano le gritaba. «¿Sabes lo que es esta armadura? Este desgarro en realidad es simplemente el efecto de un mal uso. Eso significa que eres demasiado incompetente para usarlo correctamente. No me sorprende. Tú. A Dios no le importan esos comentarios. A una bruja no le importa tu absoluta ineptitud, por lo que necesita ayudarte a limpiar tu propio desastre». Silencio. Una voz cortante los interrumpió a ambos. Calamitas alzó la vista, sin sorpresa alguna, al ver una criatura principalmente cibernética sentada en una silla flotante con un único propulsor en la parte inferior. Dredon. Calamitas, deja de parlotear y de hacer comentarios incesantes sobre la incompetencia del devorador de dioses. Es incapaz de controlar esa lágrima en la realidad. Si no la ayudas, nuestro mundo podría ser engullido. El cyborg le ordenó que hiciera algo al respecto. Sí, claro. Seguro que querías que pasara algo así para poder hacer pruebas. ¿No te importaría que lo destruyera todo con tal de poder estudiarlo y usar esos datos para nuevos experimentos? Los ojos del cyborg se entrecerraron al mirarla. Ayuda al devorador, tengo una coraza de acero cósmico lista una vez que se estabilice. TCH.
Sus palabras dejaron claro que lo había planeado, lo que significaba que había planeado que Calamitas perdiera el tiempo. Pero se vio obligada a hacerlo. Su magia solo funcionaba cuando el concepto de realidad coincidía con lo que ella sabía. Junto con el devorador de dioses, estabilizó la grieta en la realidad, y Draedon cumplió su objetivo, encerrándola en acero cósmico. Lo que sorprendió a Calamitas, dada la poca importancia que tenía esa emoción bajo la maldición, fue que Yarin le ordenó estudiar la lágrima. Había oído que regurgitaba toda la energía y las almas que consumía, transformándolas en energía negra sin forma. Su poder y su capacidad para destruirlo todo sin sentido hicieron que el devorador la convirtiera en una de sus centinelas. Los estudios de Draedon determinaron que era imposible de controlar, y que solo servía para la destrucción. Yarin temía que la envoltura cósmica se viera comprometida, y ni ella ni el devorador estaban allí para impedirlo. Pero, según sus estudios, determinó que si algo destruía la envoltura, el universo la inundaría, aplastando la grieta en la realidad para estabilizarse. O bien, el abismo entre mundos se inundaría sin cesar, destruyendo el universo entero y reduciéndolo a un páramo de la nada. Calamitas se echó hacia atrás desde su escritorio, repleto de pergaminos llenos de jerga ininteligible. Delante de ella estaba su informe de estudios. Yarin no estaría contento, pero ese hombre no había sentido felicidad en años. Finalmente, pudo recurrir de nuevo a sus encantamientos, para ampliar su arsenal y poder matar con aún mayor eficacia. Se detuvo al ver algo que no le gustó. En medio de sus papeles, en lugar del informe, había una masa púrpura retorciéndose. ¿Eso es, qué? Calamitas levantó la mano derecha y la extendió hacia adelante, quedándose paralizada al verlo. Sus dedos enguantados se crisparon. ¿No estaba esto cortado? Calamitas se llevó la mano izquierda a la cabeza. Eso no fue lo que pasó. Cordialidad. No me era posible destruir la puerta por la orden, tenía que esperar. Calamitas se levantó bruscamente, tirando la silla al suelo. Bajó la cabeza y miró a su alrededor. Esto es un sueño. Su atención volvió a centrarse en la masa púrpura. No se había movido del lugar donde la había visto por primera vez. Esta cosa repugnante e incomprensible, Calamitas alzó la mano hacia la masa, y sus llamas se intensificaron sobre ella. Pero, como si su maná no estuviera presente, el fuego desapareció. Bajó la mirada hacia su mano, y la masa púrpura se tensó. Saltó hacia atrás, pero fue más rápida y se estrelló contra ella, cayendo sobre su pecho. La agarró con fuerza cuando la masa se deslizó bajo su pecho, demasiado despacio. Su luz púrpura se desvaneció al cabo de un instante. Otro dolor de cabeza, peor que el anterior, la atravesó hasta el cráneo y se desplomó. Sintió que la bilis le subía por la garganta. Su mente se entumeció y su cuerpo se estremeció. Su brazo derecho se alzó incontrolablemente. El fuego se dirigió hacia él, condensándose en una bola, similar a la que usó para matar a Regulus. Su otro brazo se elevó y su mano se cerró alrededor de la muñeca de su brazo derecho. Aunque luchó por bajarla, no tenía control sobre su maná. Para. No puedo destruir la base de la jungla. Yo. Suplicó con su brazo, habiéndose rebelado contra su voluntad. El mundo se estremeció, una neblina tenue lo llenó todo. La mano derecha de Calamitas se detuvo un instante antes de aplastar la bola de fuego que se formaba y caía al suelo. Podía oír algo, pero no podía determinar qué era. Levantó el brazo derecho en el aire como si fuera un puño y sintió un impacto. Lo que oyó chilló, y luego escuchó algo fundamentalmente diferente que decía algo. Aquello sonaba enfadado. En el instante en que Calamitas pensó eso, sintió que algo le golpeaba la mejilla. ¿Qué? Yarin me necesita. Calamitas se puso de pie al instante, que resultó ser otra camilla. Solo con eso tuvo un terrible déjà vu. Bajó la mirada hacia las figuras que la rodeaban y vio a la sanadora de la noria, Emilia y Natsuki Subaru. Ferris sostenía una mejilla enrojecida con expresión de llanto, y Natsuki Subaru alzaba la mano como si fuera un arma. Emilia estaba de pie detrás de él. Esta vez se encontraba en un edificio de verdad, y solo había una cama contigua. Allí yacía una mujer de cabello verde y venas negras que se extendían bajo su piel.
Parecía muy importante por alguna razón, y Calamitas pudo ver las dos maldiciones sobre ella, que se desvanecían de su cuerpo como una niebla oscura. Pobre chica. De acuerdo, suspiró Calamitas y se sentó en el borde de la cama. ¿Qué pasó? XXX, vale, a ver si lo entiendo bien. Han pasado 4 días desde lo de Regulus, y todo el plan para viajar a la atalaya del sabio se ha paralizado por mi culpa. Sí, Anastasia San realmente quería tu poderío, del que tanto hablamos. Aunque desconfiaba un poco de tu aparición inesperada, Subaru se inclinó. Probablemente te visite para comprobar por sí misma si eres de fiar. Y. Reinhardt se fue. Es bastante extraño, ¿verdad? Félix se llevó una mano a la barbilla. Parecía el más curioso de todos nosotros. No pensé que se fuera a ir con el arzobispo del pecado antes de que despertaras. Ah, disculpa por haberte golpeado antes, dijo Calamitas con torpeza. En efecto, antes, mientras dormía, las voces y los temblores provenían de quienes intentaban despertarla. Estaba cargando otro rayo de azufre y amenazaba con dispararlo dentro del edificio. No culpaba a Subaru por haberla despertado a bofetadas. Fue lo correcto. Al parecer, antes de que ella llegara a este mundo, la lucha entre ellos y el culto de la bruja ya estaba muy avanzada. Un arzobispo del pecado era uno de los líderes del culto, y Regulus era uno de ellos. Eran 5, aunque juraban y perjuraban que Regulus era el más fuerte. Habían logrado capturar a uno de ellos, por lo que necesitaban que Reinhardt la transportara. Él se marchó antes de que se confirmara su sospecha. Lo que también significaba que la niña rubia era una de ellos, porque, por supuesto, había otro interesado en ella. Mientras no hayas liberado esa magia de fuego dentro de mi área de trabajo, es lo que menos me preocupa. Félix se encogió de hombros. Aún así, no debería haberte golpeado. Disculpa aceptada, oh paciente mío, dijo una mirada peligrosa. No te atrevas a venir a verme en ese estado otra vez, ¿me oyes? No estaré de guardia para atender a los heridos a donde vas, así que podrías morir. ¿Acaso quieres morir? No, no lo creo. Félix asintió. Bien, será mejor que no me entere de cómo moriste en el instante en que conociste al sabio, o te juro que encontraré tu fantasma y te perseguiré por el resto de tu existencia como espíritu. Calamitas se echó un poco hacia atrás, alejándose del sanador. Entendido. Volvió a sentir con la cabeza, retrocedió, se giró hacia la mujer que estaba en la otra cama y lanzó su magia sobre ella. Sabes que la magia que estás lanzando no te ayudará con ninguna de esas maldiciones, ¿verdad? Le gritó Calamitas, y él se quedó paralizado al instante. Tú, sabes cómo quitarlos. Se puso de pie con fervor, y su actitud cambió a una de frenesí. Si es así, dímelo. Por favor, dímelo para que pueda curar a Krush-sama. O, si quieres que te quiten una maldición, lo siento, pero no soy la persona indicada. La bruja tuvo que aplastar la esperanza en sus ojos, y sintió una leve punzada de culpa. Apretó los dientes y su rostro se contrajo en una mueca de rabia. Entonces no me digas qué funciona y qué no. Si no sabes nada de ellas, no deberías hablar de maldiciones. La bruja de azufre sintió que su ánimo decaía drásticamente. Creer erróneamente que tu magia de alguna manera ayudará a eliminarla, cuando claramente ya lo has intentado antes, es una hipocresía. Además, no tienes ni idea de maldiciones. Tepú. Félix se irguió por completo y comenzó a caminar hacia él. Emilia se interpuso en su camino y levantó las manos, tratando de calmarlo con unas palabras. Cal, por favor, no discutas con la persona que te volvió a unir el brazo. Subaru intentó calmarla de la misma manera que Emilia intentaba apaciguar a Félix. Él lo hizo. ¿No se suponía que Emilia lo había hecho? Si bien Emilia Tan es genial, su habilidad en la magia del agua no es suficiente para volver a unir extremidades y restaurar la sangre. Mierda. Calamitas hizo una mueca mientras Félix resoplaba y se volvía hacia su dama. Emilia suspiró y se volvió hacia la bruja de azufre. Félix dice, que ya no te quiere aquí, que estás completamente curada, dijo Emilia. De todas formas, hemos pasado mucho tiempo esperando a que despiertes. Vamos a tener que recuperar el tiempo perdido. Lo siento mucho, haré todo lo posible por compensarlo.
Se levantó de la cama y no sintió dolor al mover las piernas. Dio unos pisotones en el suelo de madera y ningún dolor punzante recorrió sus piernas. ¡Qué maravilla! Levantó el brazo derecho y lo balanceó varias veces. Esto no se siente diferente, señorita Cal, ¿nunca ha visto magia con agua? Le preguntó Emilia. No, eso estaba reservado para unos pocos afortunados, y yo nunca fui uno de ellos. Además, deja de llamarme señorita, eso es para mujeres mayores. ¿Cuántos años tienes, entonces? Interrumpió Subaru, riendo como si acabara de contar un chiste. ¿Por qué te ríes? Le preguntó ella, y tanto él como Emilia se quedaron boquiabiertos ante su respuesta. Tengo al menos 512 años. ¡Guau! Tienes más de 500 años. Yo solo tengo un poco más de 100. Dijo Emilia emocionada, con los ojos brillantes. Ya veo, entonces aún eres bastante joven. Aunque eso tiene sentido dada tu actitud. Tu carácter dice mucho, comentó Calamitas mientras se dirigían hacia la puerta. Mi personaje, Emilia Tan, te está llamando infantil ¿qué? No soy una niña. Replicó Emilia indignada. Asintió Calamitas y se detuvo en el umbral, sosteniendo a los demás. Se volvió hacia quien la había curado, aún sosteniendo la mano de Crush, que yacía en la cama. Gracias por curarme. Ya había tenido experiencia con las maldiciones. A pesar de eso, te dije algo bastante grosero, lo siento. Inclinó la cabeza. Calamitas esperó un momento. Continuó haciendo su magia. Se despidió con un que tengas un buen día. Subaru y Emilia la siguieron. Cuando se marcharon, Félix se quedó completamente solo con su amada. ¿Qué me pasa? Ella estaba mucho mejor, se lamentó Félix, mirando a su amada, cuyo sufrimiento aún no había cesado. Él y su mente estaban solos.